En México hay alrededor de 40 millones de niños, niñas y adolescentes, y todos ellos tienen necesidades y opiniones particulares para mejorar al país. ¿Te imaginas lo que pasaría si reuniéramos a 300 de ellos para discutir cómo mejorar las condiciones de todos estos menores? ¿Qué están haciendo los niños para mejorar sus propias vidas? ¿Qué podemos aprender de ellos si los escuchamos en forma atenta y organizada? Hoy en Diálogos en Confianza, los niños tienen la palabra y nosotros los adultos vamos a escuchar. ¿Qué piden los niños y las niñas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Hoy vamos a hablar, como ya vieron en el teaser, ¿qué piden los niños y las niñas? Y bueno, ya muy pronto es el famosísimo Día del Niño. Y los días del niño, por lo general nosotros pensamos en regalarles a ellos un juguete, tal vez algo de ropa, tal vez llevarlos a pasear a algún lugar o les regalamos dulces, pero nunca nos sentamos así como a pensar, bueno, ¿qué es lo que los niños y las niñas quieren? ¿Qué es lo que piden realmente a esa edad? Más allá de cosas materiales, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? Y si hay algunos de ellos que están abogando por los propios niños o no. Y bueno, pues resulta que sí. Así es que el día de hoy los vamos a conocer, tú los vas a conocer con nosotros. Hoy vamos a conocer a niños que están tratando de cambiar el mundo infantil. Así es que quédate con nosotros porque va a estar maravilloso este programa. Y bueno, pues le doy la bienvenida el día de hoy a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Sí, muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte, bienvenido. También está con nosotros Angélica Jalife Valadez, que ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil, la CCTDI. ¿Cómo estás? Buenos días, Cristina. Qué gusto verte, Angélica. Igualmente. Y está con nosotros también Alan Jiménez. Él es responsable del área de participación infantil de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a Sandra González. Sandra, Hola. ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, muy contenta. Buenos días a todos. En las redes ya están llegando comentarios, Cris, ya nos están diciendo que todo lo que necesitan los niños, que sobre todo lo resumen en atención por parte de sus padres y en cuidados. Y les quiero recordar a todas las personas que el día de hoy nos ven que también nos pueden sintonizar por internet, nos pueden seguir a través de www.canal11live o live, diagonal internacional, diagonal. Es la transmisión completamente en vivo por internet. Por favor, síganos completamente en vivo. Y aparte, bueno, acuérdense que unos días después también ya está en la red para el que los quiera ver un poquito más adelante. Y bueno, preguntándonos qué es lo que estos niños están buscando y estas niñas están buscando, fuimos a la comunidad de San Francisco, en el municipio de Acaxochitlán, espero haberlo dicho bien, Gaby, Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, para ver lo que un grupo de niñas están haciendo por su comunidad. Y lo primero que les preguntamos a ellas en el sondeo es, ¿qué es lo que más te preocupa a ti como niña? ¿Qué es lo que más te preocupa? Vamos a ver qué nos contestaron estas niñas preciosas. Acompaña. Que los niños a veces no tienen la educación o por faltas económicas, que no tengamos una buena educación y que nos quiten las lenguas que nosotros tenemos. Es que a mí una de mis primas les pegan, les hacen todo, las ignoran sus papás. Que no tengamos una educación, que no haya economía para que nos manden a la escuela. Que no tengamos escuelas. Que no hay más estudios y yo quiero seguir estudiando para que pueda ser maestra de kinder. Impresionante lo que dice, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, de repente reflejan claramente lo que están viviendo y las necesidades que tienen. Y bueno, ninguna dijo necesito una muñeca o una pelota. Exacto. ¿No? Sí. ¿Qué opinas? La verdad que me parece, digo, este ejercicio de acercar los micrófonos a los niños me parece elemental, ¿no?
quizá la siguiente tarea es darle continuidad. Yo he buscado un poco sobre el Parlamento y los resultados, no encontré mucho. Creo que qué bueno, de verdad, felicidades, y habrá que darle continuidad a lo que los niños están diciendo y están poniendo sobre la mesa, ¿no? Sí, y bueno, pues nosotros invitamos a algunos niños del Parlamento, así es que ahorita los vamos a escuchar, va a estar muy interesante. ¿Ustedes qué opinan de esto que acabamos? Pues bueno, nosotros de hecho sabemos la importancia de que opinen las niñas en particular, porque son quienes sufren mayor discriminación. Por eso desde la red hemos impulsado la campaña que se llama Las niñas también cuentan en la lucha contra la discriminación y la violencia de género. Porque la violencia y la discriminación de género inicia con las niñas. Por eso es importante que se atienda desde ese momento, que se tome en cuenta su voz, y por eso tratamos de que todos los proyectos que realizamos y los programas sean transversales con una perspectiva de género, desarrollar manuales al respecto y que se mencionen. Es importante, este pleito ha sido constante con especialistas, incluso con investigadores, porque dicen que no reiteremos el mencionar niños y niñas. Y si no lo mencionamos, pareciera que no existe. Entonces, aunque nos cueste un poco más de trabajo, gastemos un poco más de saliva, es importante mencionarlas todo el tiempo, que estén presentes y que se hagan visibles. ¿Por qué se han molestado algunos especialistas? Porque dicen que en la parte de la redacción, en la parte de estarlos mencionando, se satura de niñas. Decimos, el país está saturado de niñas. Claro. Entonces tenemos que hacerlo visible, tenemos que hacerlo presente. Sí. Incluso también he escuchado, ¿sabes qué? Que tiene que ver con un poco de cómo se escribe el idioma, ¿no? Que no está bien escrito poner eso y que el niño se incluye a los dos, pero yo estoy de acuerdo contigo. No, lo masculino no incluye a lo femenino. Y niñas, ¿no? Sí, lo masculino no incluye a lo femenino. Porque lo femenino no incluye a lo masculino, ¿no? Hay que hacer las diferencias cuando es necesario. Y esto me trae una anécdota muy particular donde incluso la comento. Tanto mi hija, tengo una hija que se llama Sofía, de casi 5 años, y otra hija del director de la organización, están cuestionando un poco, por ejemplo, que se llame 11 niños. Dicen, ¿y no hay un 11 para niñas? Fíjense. Bueno, mi hija el año pasado también tiene 6 años ahora, y el año pasado de 5 me dice, le digo, Ana Paula, vas a ir a tu escuela, es el Día del Niño, qué padre, te van a celebrar. ¿Y qué, mamá? ¿No es de la niña? Así, o sea, en su mente fue, pues, ¿a mí no me van a festejar o qué? Sí, fíjate que ya le expliqué y bueno, ya fue. Oye, bueno, pues, aparte este programa, por supuesto, como ustedes saben, es en vivo, así es que ya pasó tu petición en vivo y a todo color, pero de todas maneras vamos a decir a la producción, vamos a pedirle que pasen tu petición, a ver si ponen 11 niños y niñas. Ya incluso les mandaron algunas cartas a algunas niñas, sabemos que ya lo hicieron, pero ellos, incluso mi hija lo que celebra es en diciembre el Día de la Niña, que se ha institucionalizado desde hace ya aproximadamente 6, 7 años por Naciones Unidas. Con ella celebramos el Día de la Niña. ¿Qué día es el Día de la Niña? Ay, se me fue la fecha. Pero ahorita lo buscamos en las redes. Se me fue la fecha, pero nosotros celebramos más bien el Día de la Niña. El Día del Niño es importante que en las escuelas ya incluyan Día del Niño y de la Niña. Luego te podemos platicar cómo surge el 30 de abril de manera histórica, que tiene otro sentido totalmente al que se celebra actualmente. No, pues de una vez cuéntanos. Bueno, el 30 de abril se celebra, esto fue a partir de la investigadora Susana Sosensky, que es historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ella encuentra en sus investigaciones que anteriormente se valoraba tanto al niño trabajador, acudía a las marchas del 1 de mayo, que los grupos de sindicales deciden darle un día especial al niño trabajador. Y entonces se decide que el 30 de abril se festeje al niño trabajador, tenga su propia marcha y sus propios festivales. Por eso se hace un día antes del Día del Trabajo. Y en México se celebra de esa manera. Actualmente ha derivado en lo que conocemos en estos momentos, pero tenía otro sentido cuando surge por ahí de la posrevolución. Wow, pues qué importante y gracias por este comentario, porque aparte es importante que todos nosotros lo sepamos y que entonces tal vez empecemos a darle una connotación diferente, ¿no? Claro. Porque entonces, ¿qué vamos a poner a marchar a nuestros niños? ¿O qué? Ya algunos lo hacen. Oye, ya lo hicieron, ya en algún momento. Pero qué interesante, ¿no? Que nace a raíz de algo que ahora no hacen los niños y que está penado, porque, bueno, si alguien sabe que ponen a trabajar a un niño y es menor de edad, no puede estar trabajando, no es legal, aunque de manera ilegal sabemos que gran número lo hacen, ¿no? Es un tema complejo, complejo. Muy complejo porque en particular hay movimientos sociales que refrendan de niñas y niños organizados en toda América Latina, que son niñas y niños organizados trabajadores, que reivindican el derecho al trabajo de niñas y niños, que es un tema diferente y es una forma distinta de ver el trabajo infantil y es una forma bueno, eso lo podremos de no criminalizar la pobreza. Vamos a hacer un programa
exclusivamente de eso, del trabajo infantil, ¿no? Claro, está pero sí es interesante. un tema. A mí, sí. Cristina, me brinca mucho ahorita que vimos la cápsula el hecho que las niñas que participan tienen muy clara la idea, yo sí quiero seguir estudiando, y en la última niña en la cápsula dice, es que yo quisiera llegar a ser maestra de jardín de niños. Y quiero seguir estudiando. Y quiero seguir estudiando. Creo que todas ellas pugnan mucho y tienen una idea muy clara a su corta edad que desean seguir estudiando. Yo creo que es una cosa que se debe de fomentar en este país y en toda al menos Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver otro sondeo donde precisamente una de ellas dice que no nos pongan a trabajar de niñeras, ¿no? Ahorita lo va a hacer de nuestros hijos, de nuestros hermanos, porque sí es durísimo. Oigan, pues fíjense que escuchamos a estas niñas y también tenemos, hay niños en todas las clases sociales en México, como ya lo sabemos. México es un gran abanico de diferentes formas de vida, tipos de vida, etc. Sí, y entonces los invito a que me acompañen a ver lo siguiente, que es impresionante, que es justo esto que platicábamos del Parlamento Infantil, donde hay niños de muchas edades, de muchos lugares diferentes de la República, y tenemos algunos representantes de ellos aquí hoy con nosotros en el foro, así es que acompáñenme a verlos. El Parlamento Infantil es la confluencia de 300 niñas y niños de cada uno de los distritos electorales federales del país, que a través de una convocatoria en donde concursan y en donde a través de distintos temas de interés que ellos tienen, y ellas son electos por sus propios compañeros y compañeras de escuela y vienen representando distintas ideas y distintas propuestas. Regularmente son los que están cursando quinto año de primaria, que es así como se menciona en la convocatoria. Desde la Comisión de los Derechos de la Niñez se formó un comité organizador para poderlo impulsar junto con la Secretaría de Educación Pública. Esta es una gran experiencia para ellos, y que desde la Cámara de Diputados pueda abrirse un espacio de opinión, de reflexión, de debate, donde niñas y niños puedan venir a expresar lo que opinan, lo que piensan, lo que sueñan, y que en este espacio de reflexión los escuchemos, que a mí me parece que es lo más importante. Una, que participen, y otra, que los escuchemos, pero no solamente eso, sino que lo que están proponiendo le podamos dar seguimiento y puedan cristalizarse en propuestas muy concretas. Lo trascendental de aquí, me parece, es lo que tiene que ver para ellos en su experiencia personal, cómo van construyendo su ciudadanía y cómo junto con otras niñas y niños ellos se darán cuenta que sí pueden o que sí deben formar parte de las decisiones de este país, abriéndoles este tipo de espacios. Una vez que los niños y las niñas han sido electos por sus distritos, dura 8 días su estancia en la Ciudad de México, en la que se divide su actividad, una en la propiamente que tiene que ver la legislativa, con las propuestas que ellos ya tienen elaboradas con sus distintos temas, y por otra parte también tienen actividades con las distintas instituciones que son parte del comité organizador, y por otra parte también tienen actividades lúdicas, artísticas, culturales, que les permiten tener una semana de distintas actividades de manera integral que ellos pasan aquí en la Ciudad de México. El compromiso que junto con ellos está trabajando durante un año que son electos, porque me parece que eso es la esencia también que tiene que ver con el Parlamento, que de qué forma nos vamos vinculando para ver qué es lo que ocurre en un año, cuáles son los objetivos que nos hemos trazado y qué objetivos alcanzamos al final. Bueno, pues qué interesante, ya estamos de regreso, vimos esto que están diciendo los niños aquí del Parlamento, y bueno, aquí conmigo tengo a Alan. Alan tiene 10 años y él fue uno de los niños que formó parte del Parlamento. ¿Cómo estás, Alan? Bien. Oye, ¿cuál fue tu propuesta en el Parlamento? Mi propuesta fue la educación, porque la verdad en México eso es como si fuera una pelota de papel y se va quemando cada vez más hasta que se va a desaparecer. ¿Tú crees que la educación es algo que se va a desaparecer? Sí. ¿Y tu propuesta qué es? ¿Que desaparezca o que no desaparezca? Que no desaparezca y que se les dé la oportunidad a muchos niños que no tienen escuelas, tener una escuela. Sí. ¿Y cómo crees que se les puede dar esa oportunidad? ¿Qué crees que el gobierno tendría que hacer? El gobierno, una parte es poner escuelas con buenos maestros en lugares en los que la gente es muy humilde. En Oaxaca, con buenos maestros. Que sean los maestros servidores humanos, no servidores públicos. Que a nosotros los niños los traten bien. No importa si eres morenito, blanco,
y en donde esté te traten bien los maestros. Oye, ¿a ti cómo te surgió esta necesidad de pedir mejores escuelas y mejores maestros? ¿Te pasó algo a ti o cómo salió esta necesidad? Yo viendo y sí, la verdad me afectó una parte a mí y viendo en México cómo hay problemas, marchas, todas esas cosas que a nosotros los niños nos están afectando. Oye, ¿y tú crees que sí han escuchado tu voz? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Qué cosas has visto que han cambiado? Los maestros ahora antes hacían marchas y ahora ya no. ¿Y crees que eso es a raíz de que ustedes lo pidieron? Yo digo que sí, entre todos los niños hicimos como una bola igual en la que todos hablamos, la mayoría fue de educación por lo que tengo entendido y yo digo que de ahí los maestros pensaron y ya no hacen eso. Oye, ¿qué crees que tienen en común tú y todos los compañeros que estaban en el Parlamento y que muchos son de otros estados? Que todos queremos la misma opinión y que nuestras voces sean escuchadas. Muchísimas gracias, Alan. Me da mucho gusto conocerte y mucho éxito en la propuesta. Gracias. Ok, bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos a un pequeñito que nos está diciendo, ya te puedes sentar, justamente qué es lo que se propone ahí en el Parlamento. Tenemos a muchos más, todos los que ustedes ven aquí que vienen guapísimos vestidos, son los que vienen a platicar con nosotros el día de hoy. Y bueno, quédate con nosotros, en un momentito regresamos y cuéntanos, ¿tú cómo vives esto desde tu casa? Tengo 11 años, voy en 5º grado y supe del Parlamento Infantil por una convocatoria que mi escuela dio a conocer. Nos comentaron que los ganadores iban a asistir al Distrito Federal a la Cámara de Diputados y que la convocatoria era voluntariamente. A mí me motivó defender la voz de los niños de México que no tienen voz ni voto, que no pueden dar a conocer sus inquietudes por sí mismos porque los adultos no los toman en cuenta. Al principio nos dieron la convocatoria, yo acepté y fui voluntariamente, junto con 2 de mis compañeros del salón, los cuales competimos contra el otro quinto, en el cual nada más yo y uno de mis compañeros salimos ganadores. De ahí nos enviaron a otra escuela con nuestro discurso ya preparado. Ahí los jueces vieron el porte, la disciplina y el vocabulario que tenía cada uno de nosotros para así dar a conocer nuestras inquietudes. Entonces los jueces lo que hicieron fue de que votaron por el niño que creían que sería electo perfectamente y en el cual yo resulté ganadora. Fue sorprendente porque nada más éramos 300 niños de miles de millones de niños que hay en el país. Lo que más me atrajo fue de conocer algunos lugares que no había conocido, como la Cámara de Diputados. No muchos niños tienen la oportunidad de conocerla. Muchos niños dicen que no puedo porque soy pequeña, pero eso no es un problema para mí y me sentí muy bien al hacer eso. Y la responsabilidad que llevo ahora es estar al tanto de todos los eventos que se hacen en la que los niños tienen algo que ver. Es mi responsabilidad defender su voz y su voto. Hubo una niña de Sinaloa que me dio a conocer de que en su colonia había problemas de tráfico de órganos, que muchos niños se habían desaparecido por lo mismo y ya nunca los encontraban. En mi colonia me interesa resolver el problema de la delincuencia, porque ahora la gente y los niños no podemos vivir y jugar con confianza por temor a que los delincuentes lleguen y nos hagan algún daño. Aprendí que no solo existen problemas en mi estado, también en otros estados, a los cuales se les debe de tomar mucha atención porque estos problemas no son comunes. El tráfico de órganos no es común, es un problema gravísimo porque prácticamente a veces solo se provoca en nosotros, no en la demás gente. Somos como el blanco perfecto para los delincuentes. Creo que es importante que los niños participemos en este tipo de espacios para que los adultos sepan que nosotros sí tenemos la capacidad de dar respuestas y soluciones a los problemas de la vida cotidiana, que no solo ellos pueden hacer, lo que nosotros también podemos. Qué interesante, ¿no? Ella cómo nos platica el proceso de selección, cómo dice, bueno, el vocabulario, la forma como nos expresábamos y lo que podíamos decir. Es muy interesante. Oigan, a mí me gustaría preguntarles a los especialistas, ¿cuál es el panorama general de la infancia en México? ¿Cuál consideran ustedes que es el panorama?
Yo pienso, Cristina, que actualmente hay mucho que trabajar y me da mucho gusto que este Parlamento esté funcionando y felicito mucho a los padres que están aquí presentes porque si los papás no impulsaran a sus hijos desde su casa, estas pequeñas vocecitas no llegarían a nuestros oídos como adultos. Pero sí creo que actualmente a nivel educativo se tiene que trabajar mucho porque ustedes saben que aunque no es legal, hay muchísimos niños que trabajan en las calles y que antes de los 18 años de edad son explotados inclusive por sus padres, sus abuelos o las personas que los llegan en determinado momento a robar. Me llamó mucho la atención la cápsula que la niña tiene 2 peticiones, ¿no? Le preocupa el tráfico de órganos y le preocupa mucho la delincuencia. Nosotros como niños, a la edad que ustedes tienen ahorita, nosotros sí teníamos el privilegio de salir a jugar al parque. Si nos llegaba una bicicleta de Día de Reyes, nosotros teníamos la posibilidad de salir a jugar, cosa que ustedes ahora no lo pueden hacer. Pero yo pienso que levantando la voz como lo están haciendo estos pequeños, apoyados por estos grandes padres, el día de mañana los pequeños también van a poder tener ya jardines y espacios que van a ir recuperando. La voz de los niños vaya ayudando a que los adultos apoyemos a estos niños para que se recuperen los espacios en donde los niños puedan disfrutar de sus jardines, porque hay muy bellos lugares aquí en la Ciudad de México. Fíjate, Cris, que a mí me parece que como adultos tenemos un reto bien importante. De verdad me emociona esta niña que habló ahorita, que me parece tan espontánea, no la siento acartonada, que se expresa de una forma muy clara, que es uno de los riesgos. Yo creo que a veces cuando preparamos a los niños para dar un discurso, a veces corremos el riesgo de acartonarlos o de hacerlos adultos chiquitos. Sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero en realidad me parece que el futuro de los niños está muy de la mano de lo que como adultos podamos hacer y hay un tema fundamental ahí. Hoy por hoy, Cris, creo que uno de los retos fundamentales es lograr que los niños confíen en lo que los adultos decimos. Hay una prueba de inteligencia en la que le preguntas a un niño, ¿para qué sirve un policía? Yo me dedico a ver a niños. Invariablemente los niños me dicen para robar. En sentido estricto yo tendría que calificarle mal esa respuesta, pero si a mí me preguntan eso, también pienso que muchos, no todos, pero una gran mayoría sirve para robar. Y entonces esto nos crea una situación de conflicto interno, porque ¿cómo le puedes decir a un niño, vas a estar seguro, te va a ir bien, va a haber educación? Y conforme va pasando el tiempo, los niños van descubriendo que a veces lo que decimos con palabras muy bonitas, muy rimbombantes, no son congruentes con la realidad que ellos están viviendo. Claro. Oye, llevamos años de años escuchando que el gobierno está haciendo cosas mejores, pero al fin del tiempo parece que estamos peor que antes, ¿no? Claro. Hay cosas que han progresado. Y aparte, bueno, escuchamos que el gobierno está haciendo cosas mejores, pero ¿qué escuchan esos niños en casa? Yo te quisiera preguntar, tú que te dedicas justamente a los niños, ¿tú cuáles crees que son sus mayores preocupaciones? ¿A ti qué te han comentado los niños con los que trabajas? Los niños están muy conscientes de la inseguridad, ¿no? Muchos niños ha tocado escuchar que llaman a la casa a amenazar, que te van a secuestrar, que se van a robar a tu hijo, o sea, los niños, en general los que yo veo, están preocupados por la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque como padres, además, sí, estamos ansiosos porque tenerlos a la vista, hoy hay además, afortunadamente en las redes sociales, en la internet, hay muchos anuncios que te avisan de tener cuidado con tus hijos, lo que la niña marcaba del tráfico de órganos, es una realidad. Sí, que eso me llama la atención porque ella lo comenta cuando habla de una compañera de Sonora, ¿no? Creo que dije, ¿Sinaloa? De Sinaloa. Y entonces, bueno, es lo que ellos platican entre ellos. Tal vez no es lo que está sucediendo en su colonia, pero ya sabe que sí es lo que está sucediendo en la colonia de una de sus compañeras. Y que aparte es alarmante, bueno, muy alarmante y da muchísimo miedo, más a la edad de ellos, ¿no? Ahora, mira, hay un hecho muy real. En la medida que nosotros logremos la confianza de los niños, y la confianza se va a lograr cuando los niños vean que en realidad se van alcanzando las cosas, los procesos, cuando tú tienes confianza, se vuelven más rápidos y los costos son mucho más bajos. Cuando tú no tienes confianza en la gente, los procesos se vuelven más lentos y se vuelven mucho más caros. Entonces, es un tema bien importante que hay que trabajar, Cris, con los niños. Oigan, pues bueno, por aquí tengo a Evelyn, que también la quiero entrevistar. Evelyn, si te levantas tantito, por favor. Levántate tantito, corazón. ¿Qué edad tienes, Evelyn? 11 años. 11 años. ¿Cuál es la propuesta que tú hiciste en el Parlamento Infantil? Que se vigilen los apoyos económicos que se les dan a los niños, porque hay veces que simplemente son para los padres, ¿no? Que se los quitan. ¿Qué tipo de apoyos? Por ejemplo, los apoyos que otorga quién. Así como
Pues los apoyos económicos las que becas, por ejemplo. Las becas, las despensas. ¿Tú has escuchado o a ti te sucedió que no llegara ese dinero? Pues a veces yo he intentado meterme a una beca porque pues yo tengo buen rendimiento escolar y me gustaría tener una beca, pero nunca me ha sido posible tenerla. ¿Y cuáles son las causas por las cuales no te dan esa beca? ¿Qué te dicen? Pues la verdad no lo sabemos porque en sí nos apuntamos, me apunto y nunca llega a mi nombre. Entonces tú pedirías que si existe en el gobierno ayuda para niños, que se permeen todos los niños. Que se les dé a los que sí son. A los que sí lo necesitan. Me parece muy bien, es una cosa muy justa. Oye, ¿crees que te están escuchando? ¿Sientes que te están escuchando? Yo creo que no. Porque todavía lo veo así en las comunidades que no tienen los niños que en verdad necesitan las becas, los apoyos económicos, las despensas, todavía no los apoyan. ¿Y qué crees que podemos hacer para entonces empezar a escuchar tu voz? Que pues las autoridades vigilen eso, que vigilen que se les den en verdad a los que en verdad lo necesitan. Y para eso estás trabajando tú en el Parlamento Infantil. Muchísimas gracias, Evelyn. Cris, fíjate que en redes tenemos algunos comentarios en relación a la cuestión económica y material, porque los niños se dan cuenta perfectamente de lo que cuestan materialmente las cosas, de las posibilidades que tienen sus papás o no, y hay mucha preocupación también en torno a esto, ¿no? Que mis papás no me pueden comprar, hay angustia, los niños se preocupan, incluso no sé si ustedes vieron hace unos días en las redes circuló una carta que un niño escribió al presidente donde decía, por favor que le suban el sueldo a mi papá porque no nos alcanza para comer. Esto también genera angustia en los niños y la mejor forma de resolverla, creo yo, y por lo que vemos aquí en los comentarios de las mamás, es estando a su lado, es compartiéndoles, explicándoles la situación, tanto en el tema de la inseguridad como en el tema de la economía, explicándoles lo que está sucediendo, de qué manera los podemos acompañar y cómo lo podemos resolver. Nos dice, por ejemplo, Noemí de la Fuente, hay que tomar en cuenta lo que dicen los niños, explicarles la economía de la familia, porque no todos los padres tienen las mismas posibilidades. A veces nuestros hijos quieren cosas que cuestan mucho dinero, o a veces también hay que saberlos escuchar porque lo que quieren es tiempo, o sea, pasar tiempo con la familia. También hay otros comentarios que dicen, lo que piden mis hijos o lo que piden los niños es cariño, nos dice Adriana Aranda, cariño de todos los que nos rodean, una familia, un ambiente enriquecedor para vivir, conocer el mundo, límites, paz, mucho tiempo para jugar. Nos dice Pame Capi, yo pienso que no solamente en el Día del Niño le pongamos atención a ellos, sino que todos los días hay que ponerles atención, todos los días tienen algo nuevo. Hay diferentes opiniones. Sí, qué importantes las opiniones. Y bueno, fíjense que una de las cosas que también los niños sufren mucho y que también piden mucho es la no violencia. Sufren violencia intrafamiliar, a veces se sienten muy regañados, a veces sí son muy regañados, y entonces, bueno, pues a veces ellos quieren también un cambio. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente sondeo, acompaña. Que nos den una preparatoria para que los niños puedan seguir estudiando después de la secundaria. Que todos tengamos una buena educación y que toda la riqueza sea para todos, no nada más para uno. Haya más privacidad y respeto, porque a veces veo que los hombres maltratan a las señoras, que las obligan también a que carguen. Que tengamos el derecho de jugar, de la salud y de estudiar. Que se rescaten las tradiciones, las lenguas, las vestimentas. Que haya más escuelas, juegos para los niños. Si no tenemos vestimentas, tradiciones y todo eso, México sería un país sin espíritu. Bueno, pues qué interesante escuchar estas otras voces, ¿no?, que están diciendo los niños. ¿Qué opinan? Sí, por favor. Y bueno, me quería regresar un poquito a qué está pasando en el país. En efecto, la situación para la infancia es preocupante. Se están violentando casi todos sus derechos a diario y el encargado de garantizar sus derechos es el Estado en todos sus niveles. Entonces, a quien tenemos que poner los focos y los reflectores es hacia el Estado, que no está haciendo su trabajo. ¿Nos podrías decir algunos de los derechos que tú observas que están siendo violentados? Por ejemplo, en el tema de la no violencia, niñas y niños siguen quedando en medio
en esta estrategia en contra del crimen organizado y son los más afectados. Siguen muriendo niñas y niños por esta causa. Podemos ver en acceso a la salud, 1 de cada 3 niñas y niños en el país no tiene garantizado su derecho gratuito a los servicios de salud, en el tema de derecho al juego, en el tema de la participación infantil, que es bien importante. Por ejemplo, decir en este Parlamento, como lo decía la diputada Verónica Juárez, se hizo con niñas y niños de 5º año de primaria. ¿Y qué pasa con niñas y niños no escolarizados? ¿Qué pasa con niñas y niños migrantes, con niñas y niños indígenas, con niñas y niños de poblaciones callejeras? Entender que son diferentes tipos de infancia y que no fueron tomados en cuenta para este Parlamento infantil. Que niñas y niños no eligieron las formas de elección, Oye, que quienes los eligieron fueron adultos. Eso habría que preguntarle a la diputada, porque ella conoce muy bien los principios rectores de la Convención, que la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ratificó en México en 1990, establece 4 principios rectores. Uno es el principio de la no discriminación, otro es el principio del interés superior del niño y de la niña, supervivencia y desarrollo para que tengan los estándares más altos de vida, de salud, de educación, de alimentación, y el tema de la participación infantil. Pero para cumplir con el principio de participación infantil es importante que se cumplan otros derechos, como es acceso a la información, como decían, que se monitoreen a quién se les dan las becas, cómo se les están dando, bajo qué criterios, y que se les informen a ellos, por ejemplo, a Evelyn, ¿sí, Evelyn? Que se le diga, mira, el proceso fue esa es transparencia, ese es acceso a la información, que ellos como ciudadanos, niñas y niños son ciudadanos ya desde el momento en el que nacen, se les rindan cuentas. Que tengan acceso a la información para que puedan generar su propia opinión o pensamiento, que es otro derecho, para que puedan expresarlo como ellos quieran, de la manera en la que ellos deseen, no en un formato acartonado, no como adultos chiquitos, como comentaban, no, sino que ellos lo expresen como ellos deseen, en un parlamento y que puedan ser escuchados, el derecho a ser escuchados, que puedan también el derecho a asociarse, a organizarse para darle seguimiento a esa toma de decisiones, y el derecho a la privacidad, para que no puedan ser violentados por opinar lo que ellos quieran o por cuestionar a quien ellos lo están haciendo. Por supuesto. Fíjate, Cris, que en ese sentido... A ver, un segundito nada más. ¿Cuál es tu nombre? Si te paras tantito, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Susana Aguilera González. Susana, ¿cuál es la propuesta que tú hiciste? Bueno, yo hablé sobre el maltrato infantil. Lo dividía en 3 temas: en la crueldad, el abandono y la explotación. En cuanto a mi tema, yo dije que si hay tantas reformas hoy en día, que hagan una reforma que únicamente nos beneficie a nosotros los niños. Porque hay tantas reformas, que la energética, que la educativa, pero todo esto se hace para mejorar cosas que a nosotros nos benefician, pero poco. Los derechos de los niños no todo el tiempo son respetados. Claro. Nunca... Aparte, tú estás hablando de una parte que es fundamental, que es lo que estábamos comentando sobre la violencia intrafamiliar. O sea, estos puntos que estás diciendo. Ahorita nos vamos a ir a un corte, pero regresando quiero que me digas, ¿tú por qué crees que algunos niños viven este tipo de violencia? La violencia entre sus papás, con sus hermanos, tal vez con sus familiares, tíos, primos, abuelos, etcétera, ¿sí? Sí. En un momentito, regresando de un corte, regresando de este corte, nos los va a responder. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les comentaba, estamos con Susana. Y Susana, la pregunta que te hice al final del bloque anterior es, ¿por qué tú crees que los niños sufren de violencia intrafamiliar? Bueno, por simple hecho es que es flojera, por decirlo así, de la familia, porque un padre que explota a su hijo es porque simplemente no tiene la fuerza, no tiene la resistencia, no puede trabajar, no puede vivir por sí mismo, necesita explotar a alguien que el día de mañana puede ser algo mayor que él, necesita a un niño explotado, necesita hacer a alguien un mal para él poder vivir. ¡Wow! ¡Qué impresionante respuesta! Muchísimas gracias, Susi. Mira, fíjate, Cris, que en ese Miguel sentido, Ángel, gracias, retomando Susi. un poco lo que dice la pequeña y lo que decíamos hace rato, en términos de salud mental, el poder tener congruencia, claridad, que la niña se entere por qué no le dieron una beca, que encuentre un espacio claro y abierto, te da congruencia, te da sentido, y entonces crees en que lo que ves, lo que escuchas, coincide con la realidad. Pero cuando al niño le digo, no te lo doy por... y de pronto el niño ve que otra persona, por lo menos en condiciones que él ve que son semejantes o peores, o que él tenía más derecho, y no tiene claridad de por qué, dañas la percepción de la realidad. Y desde ahí puedes generar
O sea, otra vez el tema de la confianza se vuelve bien importante. Una de las bases de la autoestima es la confianza. Claro. Digo, yo escucho a estos niños muy seguros, muy claros. Seguramente tienen una familia que les han enseñado a tener confianza en lo que perciben, en lo que ven, en lo que dicen, ¿no? Y eso obviamente parte de las familias. Es ahí donde creo que el trabajo, a veces el gobierno está ocupado en cuestiones macroeconómicas, pero a los padres nos toca hacer que estos derechos de los niños y pelear por ellos para que esta claridad, creo que es un derecho. Claro. Que los niños puedan ver que la realidad coincide con lo que escucho y lo que veo. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo ser honestos con los niños, Miguel Ángel? Mira, yo creo que es una ruptura con el gobierno. En realidad me parece que muchos padres son honestos, son íntegros. En realidad, de pronto, cuando vemos que la distribución de la riqueza está mal proporcionada o que hay situaciones de abuso de poder desde afuera, ¿no? En un empleo, tú quieres o tienes las condiciones, pero el empleo se lo dan a alguien que tuvo mejor relación social, pues desde ahí se va a generar una desconfianza y aprendes un sistema de corrupción, de engaño, de mentira. Mira, Cris, hay cosas que yo critico. Por ejemplo, hay un futbolista muy famoso del Real Madrid. Tú lo ves jugar, este hombre, Pepe. Es un cerdo el hombre para jugar fútbol. Y sin embargo, es un hombre que está exitoso, con dinero, y los chavos ven que el ser impune, el que ser abusivo, es poder, es riqueza, es fama. Entonces, con esos modelos que no se critican, que los adultos no castigamos con quitarle ese prestigio, ese reconocimiento, pues los niños están aprendiendo eso. Claro, los confundimos, ¿no? Claro. Oigan, por acá tengo a varios niños más. Por favor, si te pones de pie. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis Torres Mendoza. Jorge, ¿cuál fue tu propuesta? Mi propuesta fue en implementar mejores leyes para que nuestra educación sea de mejor calidad. Bueno, me hablabas también de justicia. Bueno, sí. ¿Qué de justicia? También, que estuvimos en mi comisión, mis compañeros y yo, conversando sobre el tema que es de la explotación infantil. Que se da mucho estos casos se dan en México en gran cantidad. Sí, se dan muchísimo. Oye, ¿cómo crees tú que podemos evitar que niños sean explotados y maltratados por sus padres? Pues dándoles información y pues dándoles una educación que sea de buena calidad para que sepan qué está bien y qué está mal, y que los padres también les den rehabilitaciones o algo o pláticas para que sepan qué hacer y qué no hacer en caso de que se den casos de maltrato. La explotación. ¿Tú crees que muchos niños no saben y por eso no dicen basta? Sí, más que nada no es que no sepan, sino que tienen miedo de que sus padres les hagan algo. Claro. Y es por miedo, no porque no sepan, porque el temor a que sus papás les peguen, los maltraten aún más de lo que ya lo están haciendo, es lo que los frena. Es lo que los frena. ¿Cuánto tiempo has estado tú en el Parlamento Infantil? ¿Es el noveno año? El noveno Parlamento Infantil. ¿Y tú en cuántos has participado? Bueno, en el noveno nada más. En el noveno. Que estuvimos una semana conviviendo con más niños y interactuando para hacer propuestas para que nuestra condición de vida sea de mejor calidad. Claro, muchísimas gracias. Cristina, yo te quiero comentar algo a razón de esto. Claro. Me voy a ir un poquito más atrás para que también los niños lo sepan. No es tan importante que se aprendan el nombre, pero un educador importante, un gran pedagogo y psicólogo llamado Daniel Maslow, nos dice que es importante que los niños tengan los requerimientos básicos, un techo seguro, comida, alimentación, educación, para que se vaya desarrollando como un ser humano completo y una plantita que se va dirigiendo y va hacia lo positivo. En estudios recientes se sabe que las personas que se vuelven violentas, agresivas y que llegan a los golpes, al asalto y a la muerte, si nosotros hacemos un estudio dentro de los reclusorios, se sabe que un asaltante puede llegar a cualquiera de nosotros en la comunidad, pero el que nada más llega y nos roba y nos respeta la muerte, se sabe por anticipado que ese delincuente por lo menos tuvo dentro de su niñez algo de amor hacia sus padres y ciertos rasgos de educación.
pero el asaltante que llega, roba y aparte no respeta la vida, se sabe que no tuvo ningún requerimiento básico, ni de amor, ni ligera manutención, ni alguien que pudiera ser un ejemplo a seguir. Esa es una diferencia muy importante que se ve marcada desde antaño, como les comento, con este señor Daniel Maslow. Oye, fíjate que Abraham, ¿no? ¿No es Abraham Maslow? Ajá, Daniel Abraham Maslow. Ajá. Fíjate que hablando de esto, de las diferentes cosas a las que se acercan los niños cuando ya tienen algunas partes aseguradas, aquí tenemos a un chiquito que me llama muchísimo la atención. Ven para acá, corazón. Porque, bueno, van a ver lo que él pidió, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Mateo Domaitis Bernal Ortega. Mateo, ¿cómo estás, Mateo? ¿Cuántos años tienes? 11. Mateo, ¿tú qué fue lo que pediste en el Parlamento? La donación presunta. Bueno, la donación presunta es una ley que ya se está haciendo en varios países como Austria, Chile, Bélgica, España, Argentina y muchos otros, que trata de cuando mueres siempre eres donador en potencia, a no ser que por algún motivo, no importa cuál, no quiera hacerlo. Mira, más fácil. ¿Pero donador de qué? De órganos, okay. Más fácil. Ahorita, si tú quieres donar órganos cuando mueres, necesitas dejarlo por escrito. Pero ¿por qué no es al revés? Dejas por escrito que no quieres y así todos son donadores, y a no ser que no quieras, y porque anualmente mueren de 18 a 20,000 personas por falta de órganos. Y oye, Mateo, ¿cómo se te ocurrió esto a ti? 3,000 trasplantes. Bueno, principalmente porque mi papá necesita un hígado desde hace más de 2 años. Está en la lista del Registro Nacional para recibir un órgano. Fíjense qué importante. Qué belleza. ¿No? Qué cosa más linda. Y aparte esto que dices tú, Angélica, o sea, él tiene una necesidad que pues lo lleva a pedir algo y que aparte es a favor de la vida, esto que tú decías, ¿no? Hasta me pongo chinita. Oye, ¿y qué dice tu papá de que estés haciendo tú esta campaña justo para ayudarlo a él y a millones de personas más? Pues está muy feliz de mí, de que haga eso, preocupándome por él. Oye, y tú que estuviste en el Parlamento, ¿qué otras cosas viste que era importante para los niños? Aparte de lo que ya vimos, que la educación y el no maltrato, y ahora tú lo de la donación de órganos, ¿tú te diste cuenta de alguna otra cosa que pedían los niños? Pues la violencia, principalmente la educación y la salud eran grandes problemas como los principales, pero eso... Oye, ¿oíste en algún momento hablar, por ejemplo, de esto que se oye mucho ahora, del bullying? ¿Sí? De hecho, mi comisión, la comisión 3, era sobre la salud y el maltrato de discriminación. Esto que hablamos de las escuelas y eso, ¿o también hablaron del maltrato en la familia? Bueno, hablamos de los dos, de maltrato entre la familia o de la escuela de niño a niño. Oye, ¿y cuáles eran las propuestas que ustedes, a las conclusiones que ustedes llegaron para que ya no haya maltrato de niño a niño? Pues bueno, hablar con los tutores del discriminador o discriminadora, castigo por niveles, así un castigo y si no otro, bueno, así dijeron, ayuda psicológica gratuita, telefónica, y hablar... O sea, si eres discriminado, hablar con los que te rodean. Imagínate, yo soy discriminado y le digo a mi mamá o a mi papá, oye mamá, me siento así, 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 me molestan. O sea, hablar con las personas que te rodean, con tus seres queridos, para ver cómo puedes arreglar eso. Claro, porque el silencio es algo que lo hace más grande, ¿verdad? Sí. Oye, Mateo, muchísimas gracias, muchas felicidades y gracias por dejarme entrevistar. Sandra, tenemos más comentarios. Sí, fíjate, Cris, que tenemos pues muchas felicitaciones obviamente para todos estos niños y para sus padres también. Sí, nos dice Marta Sánchez de la Vega, quiero felicitar a estos niños por ser tan valientes y de buen corazón. Me gustaría que propusieran a las autoridades que a los padres irresponsables se les recoja a los niños que son explotados de cualquier manera. ¿No? Es una de las propuestas que probablemente alguno de ustedes ya tiene. Luego también nos dice Juan Francisco Meso Solís, del Estado de México, vergüenza nos debería de dar que los niños nos quieran educar a los adultos por tantas deficiencias que tenemos y nos debemos preguntar, ¿realmente escuchamos a los niños o solo los oímos? Y felicita al programa. Qué buen comentario, ¿eh? Sí, realmente sí.
José Alberto Colín dice, del Distrito Federal, quiero felicitar a todas las mamás que han educado a esos grandes niños que están en el estudio, mamás y papás, porque también nos acompañan papás. En el Facebook nos dice Patricia Falcón Rodríguez, me encanta que los niños de ahora se enfoquen en los problemas del país y que en verdad se les dé importancia a sus peticiones para que este país salga adelante, porque sí hay muchos niños trabajando. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los padres? Es triste y doloroso que en los cruceros se ve exponiéndose la vida de estos niños. Y, ahora en vacaciones, no sé si a ustedes les pasó, pero en vacaciones yo vi que había muchos más niños haciendo trabajos en las calles. Exactamente, y ella dice, pues ellos merecen oportunidades de estudiar y de jugar también. Y cuando tienen vacaciones de descansar, pues si ya estuvieron estudiando. Pero es importante distinguir, porque lo han mencionado varias veces, entre lo que está haciendo el maltrato y la explotación y el trabajo como actividad también. Porque, por ejemplo, nosotros desde la REN tenemos la campaña Infancia sin Violencia, que va en 3 ejes de violencia y de maltrato tipificados en la Convención y en las leyes mexicanas. Violencia sexual, violencia armada y castigos corporales, que tiene que ver con toda esta violencia en la casa, ¿no? Que no nada más con los gritos, sino también con los golpes y con la violencia física. El tema de la explotación es importante también distinguirla. No entrar, decía al principio, no en criminalizar la pobreza. En México, por ejemplo, hay algunas organizaciones que trabajan con niños y niños trabajadores indígenas y que de aquí han salido representantes a los foros internacionales, por ejemplo, en Perú, próximamente en Paraguay, de una niña que es trabajadora, que realiza artesanías en San Cristóbal de las Casas, pero que son agredidos por esta política ahora del Estado, porque ocurre en San Cristóbal, en Veracruz, en Guadalajara y en el DF, de limpieza social. Limpiar las calles de todos aquellos que las afean, niñas y niños trabajadores, poblaciones callejeras, retirarlos de ahí para que no estén. Pero esa política solamente de abolir el trabajo infantil, de querer borrarlo de un plumazo, desde un escritorio, desde el DF, desde la oficina de la OIT o de la Secretaría del Trabajo, no soluciona el problema. Claro, sin entender lo que está pasando. Sin entender que es pero a ver, tú multifactorial. que lo entiendes un poquito más y que sí es cierto, ya lo nombraste 3 veces, ¿cómo podemos nosotros saber la diferencia? ¿Cuál es la línea que separa a un niño que está trabajando de una manera, digamos, buena o no sé qué calificativo ponerle, y a un niño que está siendo explotado? Nosotros como adultos, ¿cómo podemos saber cuál es la línea? Una es ver lo que es el trabajo formativo. Y otra, yo planteo, y lo planteé en mi tesis de licenciatura, el derecho de niñas y niños a trabajar como parte de su proceso de participación infantil. Esto es, que niñas y niños decidan cuándo quieren trabajar, con quién, cómo, de qué manera y que sea remunerada su actividad. Esto es, que ellos decidan cuándo lo quieren hacer y cómo, que tengan toda esa información, que se apegue a los parámetros, que sea regulado, porque al final de cuentas el tema es, niñas y niños están trabajando. Eso está ocurriendo. Niños se están dejando de ir a la escuela también por eso, y otros no. También se han comprobado con datos que no todos los que trabajan dejan de ir a la escuela. Ok, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, pero antes acompáñame a ver la siguiente cápsula de una niña activista en Hidalgo. En mi comunidad, los hombres trabajan en la madera y las mujeres venden las frutas que se dan en la comunidad, y algunas se dedican a hilar lana y hacer algunos trabajos que van con la lana. Existe todavía el machismo y la discriminación hacia la mujer. La mayoría de las veces los hombres se quieren sentir superiores a las mujeres, cuando todos sabemos que no es así. Un hombre y una mujer es igual. Nosotras y ellos podemos hacer un mejor mundo. Los hombres, después de terminar la secundaria, o muchas veces no terminan la secundaria, solamente hasta la primaria, ponen a trabajar a sus hijos. Y si es una mujer, y si tiene más hermanitos chiquitos, ella es, podría decirse, como la niñera de sus hermanitos. Cuando nosotras y nosotros, como niños, tenemos derecho a la educación. Y muchas veces no. Los padres solo nos ven como, no sé, como alguien más para ayudar a la casa. En mi comunidad, pues los cambios positivos son de que nosotros como niños tenemos más libertad y podemos expresar lo que nosotros pensamos. Y también nuestros padres ya se dedican más a trabajar ellos para darnos una mejor educación y una mejor vida. Pero en otras comunidades no. Pues yo lo que hago es darles a difundir los derechos humanos de los niños y las niñas y de las mujeres. Bueno, en general todos los derechos. Pero yo me enfoco más en los niños, porque muchas veces los niños no conocen sus derechos. Muchas veces piensan que si sus papás no los dejan jugar es normal. Y no, es todo lo contrario.
Nosotros como niños tenemos derecho a jugar, a una educación, a la salud, a una mejor vida. Los obstáculos más difíciles son las murmuraciones que he tenido. Lo que más a mí me afecta no es de que sea de un hombre, sino que es de una persona de mi mismo género. Entre mujeres no nos apoyamos. A mí lo que me motiva son mis padres, porque desde que yo tengo razón, ellos siempre me han apoyado en todas mis decisiones. Y también a la asociación civil, ¿no? Porque hacemos un cambio, aunque sea pequeño, pero lo hacemos. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el día de mañana no se pierdan el programa porque van a hablar de más alternativas para la salud. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues desde hace siglos, ustedes saben, ya los griegos lo decían, que hay mente sana en cuerpo sano. Si esto es lo que a usted le preocupa, si por ahí no está coincidiendo la relación de su cuerpo con su mente, pues busque en este programa del día de mañana algunas alternativas para lograr un equilibrio. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que nuestro cuerpo físicamente nos sintamos bien, pero también emocionalmente? Es difícil separar estos dos equilibrios. Normalmente si falla uno, falla el otro. Vea mañana algunas alternativas y podremos aprender mucho de este programa. Los invito a que ahora sigan este resumen de todo lo que se ha dicho el día de hoy con nuestros especialistas, con nuestros niños invitados y después se queden también para escuchar y para ver un sondeo en donde le preguntamos a los niños cuál es la injusticia más frecuente que ellos ven. Los grupos de sindicales deciden darle un día especial al niño trabajador. Y entonces se decide que el 30 de abril se festeje al niño trabajador, tenga su propia marcha y sus propios festivales. Que sean los maestros servidores humanos, no servidores públicos, que a nosotros los niños los traten bien. La voz de los niños vaya ayudando a que los adultos apoyemos a estos niños para que se recuperen los espacios en donde los niños puedan disfrutar de sus jardines, que aunque no es legal, hay muchísimos niños que trabajan en las calles. El futuro de los niños está muy de la mano de lo que como adultos podamos hacer. Uno de los retos fundamentales es lograr que los niños confíen en lo que los adultos decimos. O sea, los niños, en general los que yo veo, están preocupados por la cuestión de la seguridad. La situación para la infancia es preocupante. Se están violentando casi todos sus derechos a diario y el encargado de garantizar sus derechos es el Estado. Niñas y niños siguen quedando en medio en esta estrategia en contra del crimen organizado y son los más afectados. 1 de cada 3 niñas y niños en el país no tiene garantizado su derecho gratuito a los servicios de salud. ¿Y qué pasa con niñas y niños no escolarizados? ¿Qué pasa con niñas y niños migrantes, con niñas y niños indígenas, con niñas y niños de poblaciones callejeras? Los obligan a trabajar, a cargar cosas pesadas que ellos no aguantan. Eso me da tristeza porque los niños se mandan a cortar leña y a veces se cortan las manos y ya no pueden escribir. Que no tengan donde estudiar, que los maltratan, que nos discriminen y no nos dejen ejercer nuestros derechos y no los dejen jugar. Ya no sufren mucho, pero hay algunos que los mandan a vender y así muchas cosas que algunos no quieren. Que a veces les pegan o la educación. Que no los dejan jugar, que les dicen que les ayuden y no los dejan hacer nada a los niños. Bueno, pues muy interesante escuchar a estas niñas que están en una comunidad, pero yo me pregunto si los niños citadinos piensan lo mismo que ellas. Vamos a ver qué nos dice Alessandra. ¿Cómo estás, Alessandra? Bien. ¿Cuántos años tienes? 11. Oye, ahorita oímos a estas niñas decir que, bueno, por ejemplo, no cargar leña, porque después cuando están cortando la leña se pueden cortar las manos y ya no pueden escribir. ¿Tú de qué cosas te preocupas, a diferencia de ellas? Pues de que no tenemos... Pues nosotros sí tenemos las posibilidades de ir a la escuela y ellos como son indígenas, eso no tienen la posibilidad. Y entonces eso me preocupa a mí porque nosotros sí podemos ir, tenemos recursos para ir a la escuela, para hacer varias cosas, mientras que ellos se cortan las manos, luego no pueden trabajar, no pueden ir a la escuela. ¿Cuál fue la propuesta que tú hiciste en el Parlamento Infantil? Los valores. ¿Qué cosa de los valores? Cuéntanos. O sea, yo hablé sobre los valores para hacer a concientar a las personas de que hemos perdido muchos valores. Por ejemplo... ¿Cuáles crees que han perdido ustedes los niños? El respeto y la justicia. ¿El respeto y la justicia? ¿Sientes que entre ustedes no se respetan o quién no te respeta?
Pues en que nosotros no nos respetamos. Son las dos cosas, tampoco nos respetan a nosotros. Como a veces no nos respetan a nosotros porque dicen, son niños. No pueden decir esto, no pueden hacer el otro. ¿Y tú, no pueden decir qué? Dijiste, no pueden decir esto, no pueden hacer el otro. ¿Qué cosas no puedes tú decir que te gustaría decir? O sea, no podemos hablar así muy bien porque dicen los adultos, es que son niños, no les hagan caso. Fíjate, ¿no te gusta que te digan eso a ti? ¿O sí? Oye, ¿y de la justicia? ¿En qué cosa te has sentido injustamente tratada? Bueno, a mí no, yo he visto a muchas personas, por ¿Qué has ejemplo, visto? a unas señoras que están embarazadas. Supongo que piden trabajo y por la necesidad las explotan. O sea, ellos ven la necesidad que ellas tienen y pues luego no les pagan o no las tratan bien, las maltratan por su necesidad. Muchísimas Oye, gracias. Cris, llama la atención como niños como ella pues se preocupan por otros niños, ¿no? En el caso de ella dice, bueno, no es que a mí me hayan maltratado, no es que a mí me hayan hecho esto, sino otros. Y eso es muy lindo que ojalá prevalezca en el tiempo y ojalá siendo adultos si llegan a ser servidores públicos o a tener alguna responsabilidad de otros niños a su cargo, que se haga algo, porque si desde niños se están preocupando porque suceda algo con sus semejantes, significa que, bueno, sí hay unos valores sembrados en estos chiquitos y que prevalezcan en el tiempo, para que realmente nos importe lo que le está pasando a los otros, no nada más lo que tiene que ver conmigo. Es que un poco lo que tú decías, ¿no, Alan? O sea, aquí estamos escuchando unas voces, pero hay otras voces que nos está faltando escuchar, como por ejemplo los niños migrantes, nos decías, ¿no? Y un problema en particular es de que no se están, que yo podría decir, en México no se escucha a niñas y a niños, no se les ve, están invisibilizados, están siendo ignorados por los adultos y están siendo utilizados por los adultos o por las instituciones de gobierno cuando les conviene y no son escuchados y son una tercera parte de la población. En México, 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas tienen menos de 18 años. Es decir, es una parte muy, muy importante que tienen que ser tomados en cuenta por todas las dependencias de gobierno, como lo decía aquí también nuestra compañera, que decía Susi, en todas las reformas, claro que te afecta, la educativa te afecta y no te preguntaron, la energética te afecta también y no te preguntaron, usas transporte público, a lo mejor el metro, aumentaron la tarifa y seguramente no te preguntaron. Es decir, no son consultados niñas y niños para la toma de decisiones, no son tomados en cuenta. Y en comparación con otros países, ¿cómo están los niños y niñas en México? En México somos yo creo que estamos en el peor nivel. En materia legislativa te puedo decir que estamos reprobados. Todas las leyes locales y la ley federal que tienen que dedicarse a proteger a niñas y niños en sus derechos tienen una calificación de menos de 5 puntos en una escala del 0 al 10. Es decir, estamos reprobados en materia legislativa porque las leyes no están adecuadas a lo que marca la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque el artículo 4 dice, ahora en una modificación que hizo el año pasado, que todo lo que haga el Estado tiene que estar enfocado en el interés superior del niño y de la niña, que se garantice siempre y pensar en que sea el más alto nivel. Te puedo decir que, por ejemplo, Venezuela es una de las mejores leyes escritas para niñas y niños que se aplican, donde sí se respeta el interés superior del niño y de la niña. Y, por ejemplo, ahí no pueden sacar a una familia de su casa, así no haya pagado la renta en 5 años, si hay un niño o una niña, porque el interés superior del niño está por encima de las leyes de cualquier tipo de ley, incluso ambiental, de cualquiera. Aunque estén abusando los papás justo con tener una niña. No, si hay abuso, entonces lo que se preserva es el interés superior del niño y de la niña. Eso es lo que se tiene que atender primero. Pero en México, por ejemplo, no tenemos ese nivel de leyes y lo que urgimos al Estado mexicano, por ejemplo, es a que firme el tercer protocolo facultativo que no ha querido firmar el Estado mexicano, que se sigue negando, ¿Qué propone? Permite que niñas y niños de México puedan ir ante el comité de manera individual, el Comité de los Derechos del Niño, a presentar una queja en contra del gobierno o del Estado mexicano. Actualmente son 3 estados los que lo han firmado y actualmente niñas y niños mexicanos no pueden ir al comité, aunque ya entró en vigor, porque México no lo ha ratificado. ¿Qué estados lo han firmado? Lo ha firmado Costa Rica, lo han firmado como 3 o 4 de América Latina y los demás son de Europa. Fíjate. Pero México se ha negado rotundamente a hacerlo y eso es lo que urgimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y sabes por qué se ha negado?
porque es que lo lleven al banquillo de los acusados niñas y niños en casos particulares donde ellos vayan al comité a presentar estas denuncias. Actualmente lo hacemos como sociedad civil en los informes alternativos, como lo hicimos la vez pasada y como lo haremos el próximo mes de noviembre, cuando presentaremos el informe alternativo de la situación de los derechos de niñas y niños en el país. Ok. Oye, hay unas metas establecidas por la UNICEF. Así es. ¿Cómo estamos en México No para las metas del 2015? No se cumplieron las metas del Bien. milenio. Hace un año se tuvo una reunión en Guadalajara coordinada por UNICEF, donde estuvimos presentes niñas y niños de algunos de la Redim, que salieron de una reunión nacional, que eso después podemos platicar, que fue discutir una ley de altura que queremos para niñas y niños, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que coordina la diputada Verónica Juárez y que ojalá tome en cuenta la opinión de niñas y niños. De la reunión que organizamos nosotros como Redim, donde llegaron niñas y niños pepenadores de Chimalhuacán, del Estado de México, trabajadores de Guadalajara, de Chiapas, del DF, Chihuahua, Monterrey, ellos, de ahí salió un grupo de niñas y niños que fueron a una reunión que se llama para cumplir las metas del post-15. Como no se cumplieron las metas de los objetivos del milenio, se están reestructurando y viendo cuáles son las propuestas que tienen niñas y niños para que se incorporen esta meta del post-15. Entonces, lo que está haciendo ahora es como rearmar la agenda con estas propuestas donde pueden entrar todas estas voces. ¿Dónde vamos a poder leer esas propuestas? Yo creo que se dan en la página de UNICEF, que es la encargada en México de difundir de manera oficial estas propuestas. Perfecto. Oigan, Alessandra tiene una pregunta para ustedes. Bueno, es para todas las personas. Les quisiera preguntar, ¿ustedes nos quieren dejar un país corrupto, injusto y irrespetuoso? No. No, para nada. No. No. Entonces tenemos que trabajar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alessandra. Oye, Cris, hay una pregunta interesante aquí en el Facebook. Dice aquí Vero Ochoa, buenos días, hablan de derechos y derechos, pero ¿dónde quedan las obligaciones también de los niños? Mi sobrino de 13 años exige dinero, exige salir a jugar, pero no hace nada, en ocasiones no hace la tarea, no obedece. Entonces, dice, es niño a los 13 años, ya es un adolescente, pero ¿cómo lograr también un equilibrio para que los niños realmente entiendan? Pero al final también recae, yo hago un juego a veces con los padres, les pregunto qué edad tienes, qué edad tiene tu hijo. Normalmente, pues, los padres son más viejos que los hijos, matemáticamente hablando tendrían que ser más maduros que los hijos. En realidad, cuando un hijo tiene este tipo de comportamiento, a mí me habla mucho de una falla en la función del padre, de la madre, ¿no? Claro. Y que finalmente tendrían ellos que orientarse, que educarse, que formarse. Seguramente en muchos momentos han sido niños educando a otro niño. Y desde ahí me parece como elemental no culpabilizar a los niños, hay que ubicar la edad que tiene un menor, ¿no? Claro. Y sí como adultos allegarnos de gente que nos pueda instruir, capacitar o apoyar, ¿no? Afortunadamente hay espacios como este donde la gente puede hacer un juicio y una reflexión al respecto de su forma de ser padre, ¿no? Y los derechos no se condicionan, es importante decirlo. Los niñas y niños no tienen obligaciones, los derechos no se pueden condicionar y no pueden condicionar el derecho al juego porque hagas o no la tarea. Claro. Y lo que nosotros hablamos es desde el enfoque de derechos. Es decir, ponemos un ejemplo muy claro. Yo tengo la obligación de a donde vaya, estoy obligado a no pegarle a nadie, o yo reconozco el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia. Partimos desde el reconocimiento de derechos de las otras personas o de todo el tiempo estar obligados y constreñidos a lo que tenemos o no que hacer o una justicia punitiva que hemos visto que no funciona. El sistema de reclusorios en México no funciona, está caduco. Es una escuela del crimen, muchos le llaman. Quien llegó inocente, está lleno de inocentes también las cárceles de este país. Claro. Y la justicia punitiva no está funcionando. Alan, entonces, pero esto que comenta Sandra es algo que los papás nos han comentado una y otra vez en este programa, que justo nos dedicamos al área de la familia. De repente es, bueno, ¿cómo encuentro el equilibrio? Porque, ok, tú dices, yo no puedo prohibirle a mi hijo el juego. Ok, ¿no? Pero por otro lado tiene derecho a la educación. Claro. Y el derecho a la educación también implica que cumpla con sus tareas. Y también, entonces, ¿cuál de los derechos pongo primero? ¿Su derecho al juego o su derecho a la educación? Ya como papá, en la práctica cotidiana, de repente sí tenemos a niños que voltean y te dicen, voy a hablar al DIF y te voy a acusar porque no me dejas jugar. Pero tú volteas como mamá y dices, pues sí, pero no has hecho la tarea que también es parte de tu derecho, aprender. No hay derechos más importantes que otros. Todos los derechos valen lo mismo en la convención, todos valen igual. Yo te puedo decir, Sofía, yo mi hija, desde que nació, hemos practicado el enfoque de derechos con ella, ¿no? Incluso ahora que estamos separados o que llevamos ya años separados con su mamá,
donde todo el tiempo ha sido el diálogo, es partir del diálogo, es partir de la confianza y de esta honestidad y de todo el tiempo estar hablando de manera directa con ellos y de compartir la toma de decisiones, de darles el lugar que ellos tienen, el lugar de importancia, en la información en la parte económica. Yo puedo decir, por ejemplo, muchos de estos conflictos que vienen cuando hay un cambio de casa. ¿Cuándo se le preguntó al niño o a la niña si se quería o no cambiar de casa? ¿Quién tomó en cuenta su opinión? En el tema de las tareas, la tarea se le ha cuestionado al maestro, por ejemplo, en este compartir la toma de decisiones. Si la tarea tenía sentido, ¿para qué era? ¿Qué me iba a reforzar? ¿Se le explicó al niño o a la niña, solamente se le dijo, haces planas, copias la monografía, haces lo otro? ¿Por qué en las escuelas activas, por ejemplo, no hay tareas? No hay el sentido estricto de llevar el uniforme y funcionan como formas pedagógicas. Entonces, ¿por qué tenemos que ceñirnos a un método tan cuadrado y lo aceptamos como si hubiera estado siempre todo el tiempo? Pero cuando tal no vez se no dialoga conocemos con otro, ellos. ¿no? Tal vez Pero no Cristina, conocemos yo difiero en algo que les quiero comentar. Yo creo que sí existen, obviamente, ningún derecho va arriba de otro, pero también yo les voy a comentar algo que a mí me pasa cotidianamente ya en consultorio como terapeuta. ¿Qué pasa cuando un niño golpea a su padre? Porque sí se ha visto en varios lugares donde el niño llega y patea a su padre o a su madre. Estoy dialogando con la señora y la señora no me puede contestar porque está recibiendo golpes en las espinillas. Hasta ahorita yo nunca he sabido de una madre que llegue y denuncie a su hijo de 4 años o de 3 años porque la está mordiendo, porque la está golpeando. Yo sí quiero pensar que los derechos para los niños son importantes, pero también los padres no tenemos un alto. No podemos decir, aquí hay un derecho como padre y yo ahorita voy a ir a denunciarte porque tienes 3 años y me pegaste en las espinillas. Yo, desde mi punto de vista, y ustedes no sé qué opinen los padres, que se necesita manejar ciertos valores. En el caso de que a un niño no se le puede, en el caso que tú comentabas, Alan, si al niño se le preguntó si se voy a cambiar de casa o no, si la economía decreció y la familia va para menos, pues al niño no se le tiene que preguntar, vamos a tener que dejar esta casa más grande para irnos a un departamento más pequeño. Creo que hay reglas y límites y hábitos que sí comparto, que los padres deben de poner a sus hijos, porque un niño hasta no llegado a los 8 años de edad, el niño a los 8 años de edad ya tiene una noción moral de conciencia, lo que sí está bien hecho y lo que no está bien hecho. Yo considero que hasta los 8 años de edad se puede llegar a un cierto diálogo y se pueden manejar, pero los valores y las ideas los ponen los padres. No se va a cuestionar, oye hijo, ¿quieres comer verduras y comida sana? No, la verdura y la comida sana se le da por añadidura. ¿Te quieres tomar este medicamento o no? El medicamento se le tiene que administrar al niño, lo quiera o no lo quiera. Ese es justamente el punto exacto en el que los papás nos confundimos. Sí. Tenemos a unos niños que quieren hablar, regresando de un corte, les damos la palabra, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso y recuerden que aquí en Diálogos en Confianza tenemos un espacio para que usted nos ayude si es que encuentra o sabe del paradero de algunas personas que pues están desaparecidas desafortunadamente. Vamos a ver las siguientes fotografías y ojalá alguien de las personas que nos está viendo pues los reconozca. Alejandra Jocelyn González, ella se extravió en la primera cerrada de Palmas, Manzana 12, en la colonia Ampliación Malacates, en Lomas Cuautepec, en la delegación Gustavo Amadero. Esto desde el 2 de marzo de este año. Recuerde que se puede comunicar a la Asociación de Personas Desaparecidas si usted sabe algo en relación con estas fotografías o estos nombres que le estoy proporcionando. También Brian Edgar Europa Martínez se extravió el 7 de abril en la segunda cerrada de Amarte, número 3, en la colonia San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón. Los teléfonos se siguen apareciendo en relación con las personas desaparecidas. Si usted sabe algo, comuníquese a esta asociación. Y también Antonio Hernández Rosas se extravió en la calle Cañada de Luque, esquina con Cañada Real, en la colonia La Cañada, el 17 de enero de este año. Sus familiares están preocupados, ayúdenos si usted tiene alguna información y los invito a que continúe con nosotros y vea lo siguiente. Madre India, me lo escupió como una ofensa y a mí me supo alabanza. Tu madre, mi madre que se me tensaron las venas como cuerdas de guitarra, como cuando alguien mete la mano, así nomás sin saber tocar, y tiemblan, vibran, suenan a muerte y luego se calman. Pero en su impulso íntimo late un eco de venganza, así se me tensaron las venas al eco de sus palabras. Tu madre, mi madre que tu madre era india, india sí,
pero de pura raza. Todo el mundo puede verlo, lo lleva escrito a claras sobre la terza vitela del óvalo de su cara, con caracteres incaicos sobre un fondo de oro y plata. Un collar de baratijas le cuelga en su pecho y canta como un nido de gorriones que al respirar se le espantan. Dos arracadas que cuelga de sus orejas con gracia, como si fuesen marcando poquito a poco las ansias de que un día mejor que nunca llegue a despuntar el alba. India mi madre, muy india, y larguísimas son sus faldas que solo el viento o la mano de mi padre las levanta. Tu madre, ¿mi madre qué? Tu madre trabajó de india en mi casa y era para todos como una bestia de carga. Para todos sí, lo admito, pero no para el canalla de tu padre que 1000 veces de niña quiso estrujarla y poseerla cuando ya era mujer casada. Gracias. Ay, qué linda niña, me encanta, qué hermoso poema, muchísimas gracias. Y bueno, aquí tengo conmigo, ¿cuál es tu nombre? Cristian Yair García Montoya. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 10. ¿Y tú también participaste en el Parlamento Infantil? Exacto. ¿Con qué tema participaste? Con mi tema me enfoqué a los valores universales. ¿Y qué dijiste, qué pediste? ¿Por qué consideras que son importantes? Bueno, los valores los desconocemos por falta de educación, los cuales son fundamentales en el núcleo familiar. Yo como legislador infantil propongo fomentar los valores en la niñez mexicana, tanto a temprana edad y en todos los niveles educativos, y establecer escuelas en zonas que carecen de educación, como en zonas marginadas o rurales. Y también le pido al gobierno y exijo que el gobierno establezca programas que difundan los valores a personas que no tienen el conocimiento, por ejemplo a los padres de familia o a las personas adultas. Oye, ¿nos puedes decir algunos valores universales? Los valores universales son justicia, libertad, respeto, responsabilidad, tolerancia, honradez, confianza, amor, valentía, honor, amistad, paz, verdad y honor. Sí. Oye, ¿y por qué? Son algunos de ellos. ¿Por qué fue importante para ti este tema? ¿A ti qué te pasó en lo cotidiano que dijiste yo quiero hablar de los valores? Bueno, actualmente hoy en día hemos perdido muchos de estos valores y sin ellos han surgido muchos problemas para la sociedad. Se ha aumentado la desigualdad, la injusticia y no hay respeto. Ok, muchísimas gracias. Gracias por participar y gracias por contarnos. Ok. Miguel Ángel, tú querías comentarnos algo. Sí, bueno, me encanta. Fíjate que quisiera hacer una diferencia dentro de lo que son los valores. Me parece como importante formar y educar a los niños, enseñarles que hay valores positivos y negativos. Porque al final, si tú piensas en un narcotraficante, tiene valores. El valor es robar, secuestrar, ¿no? Y no es lo mismo. Ser el mejor narcotraficante Exacto. de su grupo. O sea, Ese el valor uno de es sus valores. algo importante. Exacto. El valor es algo que para mí es importante. Claro. O sea, marcar esta diferencia entre valores y principios o valores universales me parece elemental, ¿no? Por el otro lado, un poco retomando lo que antes platicábamos, sí creo que puede ser confuso lo que hablas acerca de los derechos, si el juego, si esto, si el otro. Mira, creo que debemos de considerar las edades de los niños, ¿no? Eso sí. Es muy elemental porque a lo mejor un niño de 3 años no va a tener el criterio para hacer un juicio adecuado. Los niños por naturaleza se rigen por el principio de placer. Es decir, un niño de manera natural va a buscar lo que le hace sentir bien y cómodo. Conforme van creciendo se va instaurando el principio de realidad. El principio de realidad me dice, si el niño ya tiene dientes, yo no tengo por qué hacerle papilla. Si el niño ya camina, no tengo por qué andarlo cargando. La realidad me va marcando situaciones. Entonces, para un padre, hay una regla que yo ocupo siempre y que me parece muy clara. Entre mayor autonomía muestra un muchacho, y autonomía es la capacidad de gestionar o hacer lo necesario para estar bien por mí mismo, entre mayor autonomía muestra, la autoridad tiene que bajar. Entre menor autonomía muestra, la autoridad tiene que subir. Por si no es muy confuso, cuándo le pongo un límite o cuándo le permito las cosas, claro. ¿No? Depende de la madurez, depende de la edad, depende de muchas circunstancias. Yo creo que las reglas tienen que establecerse de manera conjunta. La forma en la cual se va, qué requerimos para estar bien en la casa, en la escuela, en la comunidad, en la familia, y qué no requerimos. Pero esto tiene que construir de manera conjunta. No lo podemos imponer como adultos nada más, porque entonces no compartimos esta toma de decisiones. Claro. Yo creo Pero que por ejemplo lo de la casa, a mí me brincó un poco lo de la casa, del cambio de casa, que creo que es algo que es muy común, ¿no? De repente
por la situación económica a veces, o de escuela, ¿no? medicina. De repente por la situación económica igual y si te ves en la necesidad de un cambio de casa y bueno, puedes escuchar su reclamo tal vez de decir, me gustaba más la otra, sí, mi vida a mí también, me gustaba más la otra zona, pues sí, a mí también, el cuarto era más grande, pues sí, era más grande, pero tanto así como me cambio porque tú lo dices o porque tú no lo pero quieres. tiene que ver con el proceso de participación infantil que se aplica en todo momento y para todas niñas y niños. Uno tiene que ver con el acceso a la información que decía. Se le explica la condición, se le explica lo que está pasando, se explica por qué estamos decidiendo esta zona. Se le hace parte de decir, ayúdanos a buscar una nueva casa, ayúdanos a encontrar una zona que también tú te sientas a gusto, ayúdanos a decidir, tú también ve conmigo y vemos si nos gusta porque este lado pega el sol o no pega, en fin. Que sea parte de la decisión. Das toda esta información, él se siente parte también, también de la familia. Pero que no darles la responsabilidad de ellos, porque hay papás que sí se las dejan ahí. Tengo a Susi desde hace rato levantándonos la mano. Susi, levántate, por favor, mi amor. Que quiere hacerles una pregunta o hacernos una pregunta. Bueno, más bien que una pregunta, les quiero comentar algo. Hace ratito decían que un niño quería dinero, pedía cosas, pero no cumplía con sus obligaciones. Pues respecto a eso es que siempre hay un mecanismo, hay que dar para recibir, para que así todos tengamos lo mismo, para que recibamos lo mismo. O sea, ¿tú crees que él tiene que hacer su tarea para poder recibir el dinero? Ajá, para que sea un poco justo, para que diga, tú cumpliste, ahora yo te cumplo. Ok, muchísimas gracias. Yo quiero comentarle algo a Susi. Susi, a ti te ha sucedido, o a lo mejor no es tu caso, la gran mayoría de niños, yo creo que aquí es importantísimo lo que dice Susi, porque cuántas veces los padres prometemos una paleta y no la damos. Yo siempre les he comentado, en terapia o no terapia, si tu papá prometes un dulce, cumple ese dulce. Si tú prometes un castigo o una llamada de atención, también lo tienes que cumplir. Ustedes como niños se han dado cuenta que muchas veces los padres amenazan o dicen, pórtate bien, siéntate, si no te voy a llamar la atención, o prometen, te voy a llevar a pasear el domingo y no lo cumplen. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿Y ¿Lo han sienten visto, que estamos chicos? haciendo mal? Sí. ¿Verdad? ¿O a ustedes siempre les cumplen? Siéntate tantito. ¿No, verdad? No van a decir ahorita. Pueden decirlo, no hay problema. Oigan, bueno, aquí tenemos a otra pequeñita. ¿Cuál es tu nombre? Romina. Romina. Romina, ¿cuál fue tu propuesta en el Parlamento Infantil? Traté el tema de la igualdad entre México y mi propuesta, bueno, considero que la televisión es un medio de acceso fácil para muchas de las familias y he promovido que se vean programas televisivos que promuevan la igualdad y los valores universales, como por ejemplo puedo mencionar un programa que se llama Quipatla de esta misma televisora que da por medio de cuentos No le pedimos que lo mencionara, ella solita lo mencionó. Pero es que realmente es un programa que ha ganado hasta premios internacionales, es maravilloso. Que por medio de unos cuentos te hace reflexionar acerca de la discriminación y la igualdad y que se guía por unos libros de la CONAPRED. Oye, ¿y por qué a ti se te hace importante este tema? ¿Tú sufriste en algún momento alguna agresión en tu escuela? ¿Te sentiste discriminada o algo así? ¿Por qué se te ocurrió este tema? No me he sentido discriminada, pero para no irnos... Bueno, en todo México se ve mucha discriminación y desigualdad económica y social, porque he visto muchos niños que no tienen una vivienda digna, que no tienen una alimentación adecuada o simplemente no tienen una educación de calidad. Pero a mí me gustaría que en el 10º Parlamento los diputadas nos dieran como un informe de qué hicieron, qué mejoraron en México en el 9º, y que los niños del 10º presentaran menos propuestas para que se vea que sí hicieron algo en el 9º. Claro, que se vean los resultados. Oye, perdón, a propósito de esto, a ver si nos pueden decir cómo pueden participar, porque hay una niña aquí de 10 años que quiere participar en el Parlamento. ¿Cómo se le hace para poder participar? ¿Cómo puede participar alguien que quiere en el Parlamento? Bueno, pues las escuelas les dan una convocatoria y ahí, bueno,
vas participando y tienes que hacer una investigación acerca de un derecho o un tema que te alarme o que te importe. Y ese es el proceso ya de selección. Que se acerquen a la pero dirección de su escuela. Que lo exijan a la dirección de su escuela. Si no lo tienen, seguramente la escuela puede pedirlo, ¿no? Puede ser para que se inscriban. Muchas gracias. A ver, párate tantito, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Camila Gómez Mejía. Camila, tú no participaste en el Parlamento, ¿verdad? No. Pero tú quieres contarme algo también del derecho de los niños. Dime. Yo pienso que los derechos de los niños es una situación muy alarmante porque el gobierno tiene la capacidad de dar la base, solamente que nosotros es como si es una raíz. La raíz es la igualdad y todas las hojitas son los demás valores, porque la raíz es la base de todos los derechos y valores. ¿Y tú crees que la raíz no está funcionando? ¿Sería la raíz el gobierno? En muchos casos no están funcionando, porque en todo México no solamente hay discriminación, sino también no hay necesidad económica, no todos tienen la misma educación de calidad, por lo que es muy importante que sea neutral todos esos derechos y se aplican de la misma manera a todos los niños. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Algo similar, si quieres, en lo que por favor, ubicas, te leo algo similar que dicen los niños, porque como son vacaciones, nos están viendo muchos niños y nos están escribiendo sus padres aquí los mensajes. Diana en Sástiga dice, mi hija tiene 4 años, se llama Malinali, y dice que hay niños sin familia, sin casa, sin escuela, y que eso no debería de ser así. Me gustaría que sí los tuvieran. Mi hijo se llama Enrique, tiene 6 años y dice que los niños necesitan respeto porque a veces no los respetan y ha visto señoras que les dicen groserías a sus hijos. Fernanda Becerril dice, yo como niña tengo todo lo necesario, pero me preocupo de otros niños que no tienen esto, sufren y de verdad quieren estudiar y me doy cuenta que los niños que asisten algunos niños que asisten a escuelas no aprovechan lo que tienen. Me parece buena idea que las voces de los niños sean escuchadas para que haya un mundo mejor. Muchísimas gracias. Y aquí hay otra vocecita que quiere ser escuchada de nuevo. A ver, que bueno, yo quería decir desde hace rato que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alan, ¿sí? Que, o sea, que realmente quieren que expresemos los temas o quieren que decoremos un tema que ellos nos pongan, porque como dice, la reforma energética nos afecta y no nos preguntan, la reforma educativa nos afecta y no nos preguntan. Por ejemplo, ahorita están intentando hacer una de comunicaciones que la verdad es algo que a mí me enoja bastante, porque, o sea, quieren censurar en internet las cosas que según esto dañan al gobierno. Yo no creo que dañen al gobierno, yo creo que al contrario, lo ayuden porque evidencia la falta de transparencia que tienen del gobierno priista. Claro. Y entonces, ¿a ti te parece que tú por eso estás de acuerdo con él? Exacto. ¿Qué opinas, por ejemplo, sobre el cambio de casa? ¿A ti sí te han hecho caso cuando has pedido cambiarte de escuela, cambiarte de casa o así? Pues bueno, nunca me he mudado y nunca me he cambiado de escuela pues, porque pues, soy feliz así, pero yo creo que si en una de esas necesito algo o no me siento cómodo en un lugar, pues... ¿Lo puedes expresar? Sí. Okay. ¿Quién te enseñó a poder expresar todo lo que necesitas? Pues toda la gente que me rodea, mi papá, mi mamá y pues, todo lo que yo aprendo, pues... Tú eres el más chiquito, ¿verdad? Y veo que están 2 de tus hermanos. ¿Y ellos también son como tú? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Alguno de ustedes participó también en algún momento? ¿No? ¿Y ustedes quisieran hacer algún comentario con respecto a lo del...? ¿No? Les da pena. Muy bien. A ver, aquí tengo... Muchísimas gracias, Mateo. Siempre hay un político en la familia, ¿eh? A ver. Ven, corazón, dime. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Castillo Manríquez. ¿Qué edad tienes, Alejandro? 6. ¿Y qué es importante para ti? ¿De qué querías hablarnos? ¿De la salud? Sí. Sí, de la salud. ¿Nos quieres decir que es importante que a los niños los cuidemos? ¿Sí? No. No. ¿Qué nos quieres decir? A ver, me voy a bajar porque no lo alcanzo a ver. Si me hacen un huequito aquí. ¿Qué? ¿Qué es importante? Hay que obedecer. Las mamás tienen que obedecer a los doctores porque no tienen que salir los niños que tienen varicela. Porque aunque sea importante. Oye, porque ¿a ti te sacaron con varicela? Sí. ¿Y no le hizo tu mami caso al doctor?
No. No le hizo caso. Es importante que las mamis le hagan caso al doctor. Porque mi mamá ¿Y qué te fue pasó? al metro y vio a una mujer con muchos niños que tenían varicela. Ah, ok. Tu mami vio a una mujer con muchos niños que tenían varicela. Y cuando los niños tienen varicela, tienen que quedarse en la casa para que no contagien a los demás. Sí. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, precioso. Y gracias por cuidarnos, porque la varicela en el adulto se convierte en herpes. Entonces, muchas gracias por pensar en todo. Claro. Bueno, pues ya vamos a un corte. Creo que estamos ya, estamos a punto de ir a un corte. Y bueno, hay otros niños que todavía quieren hacer otros comentarios aquí. Me llama mucho la atención que todos brincaron cuando hablamos de los derechos y las obligaciones. Varios de aquí dijeron, claro que tenemos obligaciones, ¿no? Qué chistoso que algunos digan que no. Ahorita regresando tomamos este tema. Ya estamos de regreso, a punto de terminar este programa tan bonito sobre los niños y los invito a que la próxima semana también nos vean porque vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Es posible, usted cree que es posible que en una familia dejemos de ser violentos? Que dejemos por completo la violencia, es un tema del que hemos hablado también el día de hoy. Los niños tienen derecho a una familia sin violencia. En Diálogos creemos que sí es posible cambiar, pero ¿usted qué opina? No deje de vernos la próxima semana y de decirnos sus comentarios. Después de años de vivir en una relación de violencia entre los padres con hijos, ¿se puede cambiar? Vamos a ver esto el próximo martes, así que no se lo pierda y lo invito a que ahora vea un resumen de lo que se ha dicho hasta el momento de hoy. Establece 4 principios rectores. Uno es el principio de la no discriminación, otro es el principio del interés superior del niño y de la niña, supervivencia y desarrollo para que tengan los estándares más altos de vida, de salud, de educación, de alimentación, y el tema de la participación infantil. Acceso a la información, como decían, que se monitoreen a quién se les dan las becas, cómo se les están dando, bajo qué criterios, y que se les informen a ellos, que ellos como ciudadanos, niñas y niños son ciudadanos ya desde el momento en el que nacen, se les rindan cuentas. Era concientizar a las personas de que hemos perdido muchos valores, por ejemplo... ¿Cuáles crees que han perdido ustedes los niños? El respeto y la justicia. Todo el tiempo estar hablando de manera directa con ellos y de compartir la toma de decisiones, de darles el lugar que ellos tienen, el lugar de importancia. Los derechos para los niños son importantes, pero también los padres no tenemos un alto. No podemos decir, aquí hay un derecho como padre y yo ahorita voy a ir a denunciarte porque tienes 3 años y me pegaste en las espinillas. Que hay reglas y límites y hábitos que sí comparto, que los padres deben de poner a sus hijos. El niño a los 8 años de edad ya tiene una noción moral de conciencia, lo que sí está bien hecho y lo que no está bien hecho. Que hasta los 8 años de edad se puede llegar a un cierto diálogo y se pueden manejar, pero los valores y las ideas los ponen los padres. Estamos aquí de regreso y tenemos otro comentario de este pequeñito. ¿Sí te paras, por favor? ¿Qué comentario quieres hacer? Sobre qué nos parece a nosotros injusto. Una cosa que me llama mucho la atención a mí es que en el Zócalo hay un como callejón en donde hay gente trabajando, tienen puestitos y esas cosas, y vienen los policías y les hablan y ellos lo tienen que quitar. Y una vez mi mamá me dijo que ya no entendía por qué los policías no atrapan a los malos, sino atrapan a los que tratan de vivir, a los que tratan de sobrevivir. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Eso también nosotros nos lo preguntamos. También sí, exactamente. A ver, levántate tantito. Otro comentario. Bueno, lo que yo quería comentar es que en mi escuela a veces ha habido casos de... ¿Bullying? No de bullying, sino de discriminación, pero... la falta de respeto, porque hay gente que porque tú tienes otros gustos diferentes a los míos, no vas a ser mi compañero, no vas a ser mi amigo, no te voy a hacer caso. Aquí hay que respetarnos entre todos. Claro. Y respetar nuestras creencias, nuestros gustos y nuestra manera de pensar, porque hay veces que los niños, en vez de exigir sus derechos, a que nos hagan caso, de que nos respeten nuestras decisiones, decimos, voy a cambiar solamente por ser compañero de otro, voy a cambiar mis gustos, voy a cambiar esto para permanecer en un mismo grupo. Claro. Y eso es un error. Un error porque no tienes que, por pertenecer a este grupo, cambiar tu manera de pensar. Aparte, hay
yo he notado en mis últimos 2 años en escuela que los libros de texto vienen muy vacíos, ya no tienen información, ya no sirven más bien para consultarlos, porque ahora son más los dibujos que hay que la información que te brindan. Ok, vamos, ya esa fue una denuncia que ya hiciste, muchísimas gracias, porque bueno, tengo todavía, Gavita, tengo a 2 papás que quieren hacerme, siéntate corazón, ya escuchamos a los niños, fue un programa precioso, me encanta escuchar la voz de los niños, y bueno, hay 2 papás que quieren hacernos un comentario. ¿Cuál es tu nombre? Soy Heriberto González. Heriberto, sí, dime Heriberto, ¿cuál es tu comentario? Antes que nada, muy buenos días. La verdad, que estoy sorprendido con las ideas de estos legisladores. La pregunta es que no quede esto nada más al aire y vinimos aquí a escucharlos. Debemos de los padres de familia empezar a participar. ¿Cuál va a ser nuestra participación concreta para que estos legisladores sigan avanzando? Claro. ¿Cuál es mi participación? Es tan complejo lo que se ha hablado aquí. Se ha ¿Cuál hablado de los sería tu participación? Mi participación es seguir apoyando a mi hija, seguir apoyando en todo lo que ella dice. Claro. Acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, pero además siento que también a los papás les hace falta tener una educación, preparar, concientizar a los padres de familia. Claro. Porque a lo mejor nosotros estamos aquí, pero hay papás por ahí decían que cómo los niños nos van a educar. Yo siento que sí nos pueden dar muchos ejemplos. Claro. Claro. No, bueno, me imagino que tú has aprendido mucho a través de esta experiencia de tu hija. Claro. Claro. Entonces, sí me llevo así con esas dudas. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿Cuál es la participación concreta del adulto? Oye, pues cuando tengas la respuesta, nos hablas y nos platicas y te volvemos a entrevistar. Ahora. No, es que sabes que es importante. Sí. Tengo que terminar aquí tu entrevista, tu participación, pero yo creo que es importante que te comprometas. Nada más último. Que esto no nada más sea aquí el Estado de México. No, que esta charla o este programa se difundan en todos los estados. Bueno, este programa tiene transmisión no solamente nacional, internacional también. Que lo hagan también en otros estados, claro, para que esto pues se logre los objetivos de los legisladores infantiles. Ok, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Felicidades por apoyar a tu hija, porque sí, como dices, son unos magníficos legisladores que van a cambiar este país. Gracias, muchísimas gracias. Tengo aquí a otra mamá también que quiere participar. Sí, ¿te quieres poner de pie tantito? Gracias, perdón. Mi nombre es Nelly González Castillo, soy profesora de nivel primaria y efectivamente todos los niños que ahorita hemos escuchado, los legisladores, como dice mi papá, efectivamente hablar de derechos y obligaciones, nosotros lo vemos muy reflejados en la escuela, porque efectivamente hablan de tantos derechos, pero a nosotros como maestros, se me viene la emoción. La emoción, ¿qué pasó? ¿Si te sientes muy presionada? No, la emoción porque actualmente ahora los maestros creo que somos los que estamos educando más a los niños. Claro. Efectivamente. Y aparte con muchas cosas en contra, ¿no? De repente los papás ya no les dan a los maestros el reconocimiento que antes se daba, ¿verdad? Claro. Y efectivamente ahora yo lo veo porque yo con los niños que tengo a nivel primaria, muchos niños se acercan y nos dicen, no me escuchan, no me hacen caso, ¿qué hago, maestra? Y bueno, el papel del maestro es precisamente eso, ¿no? Ser madre en ese momento, ser papá en ese momento con esos chiquitos. Oye, muchísimas gracias, gracias. Y estamos contigo, estamos contigo. Muy en relación con lo que nos dicen las personas respecto del tiempo de calidad que se les brinde a los niños, que es lo que más quieren los niños, momentitos de calidad con sus papás. Claro, Al respecto, quisiera hacer una invitación. Fíjate que en Izcalti cada año hacemos un ciclo de conferencias para padres, es un ciclo gratuito. El próximo 31 de mayo, en el Parque Naucali, en el Foro Felipe Villanueva, Izcalti va a tener un evento, caben 1,400 personas. Tenemos la bendición de tener a Cristina Jauregui como una de nuestras participantes, Vidal Schmil, no nos han cobrado ni un peso, es un evento completamente gratuito.
Les esperamos, solo se tienen que inscribir en www.iscalti.com a partir del 2 de mayo. Los teléfonos 5342-2203. ¿Es para orientar a los papás? Es un ciclo de conferencias todo el día. El tema es padre, temas. papá, papi, la devaluación al respeto y autoridad del padre. Creemos que el problema social de violencia que vimos tiene que ver mucho con fallas en la función del padre y de la madre. Y vamos a hablar todo el día de 4 a 9 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De todos estos temas. Nos pasas ahorita la información para ponerla en las redes, la porque vamos a poner en las nuestra redes y responsabilidad de, como papás, educarnos para ser papás, ¿no? Y aparte también la vamos a tener toda la información para las personas que hablen por teléfono. Y sí, pues yo estoy muy contenta de participar con Miguel Ángel, que lo quiero mucho y hace una labor increíble. A ver, otros dos chiquitos levantan manos, quieren seguir participando, dime. Bueno, todo este tema se ha enfocado respecto a los valores, pero quiero saber, porque los valores son muy importantes para la humanidad. Si tuviéramos algunos valores como son el amor, hubiera respeto, justicia, hubiera paz. Claro. Pero ¿ustedes qué piensan respecto a estos valores? Porque todo este tema se ha enfocado respecto a los valores. Pero ¿cómo podríamos fortalecer estos valores? Yo creo que tienen que empezar desde la casa, mi amor. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cristian, yo creo que eso tiene que empezar desde la casa. ¿A ti te gustaría el día de mañana formar una familia? Yo estoy segura que tú les vas a hablar a tus hijos de sus valores y de lo que sí se debe de hacer, lo que está bien hecho. ¿Te acuerdas que platicamos hace rato que a los 8 años de edad un niño o niña ya se da cuenta de lo que sí está bien hecho y lo que no está bien hecho? Tenemos que empezar. Yo quiero tomar un punto de lo que Mateo trabajó. A nosotros no se nos dio la cultura de la donación y prevención de la donación de órganos. Yo te prometo, Mateo, que voy a difundir lo más que pueda en mi centro de terapia. Cuando voy a tener plática con papás, todos los últimos sábados de cada mes en el centro de terapia tenemos plática para papás y nos retroalimentamos. A lo mejor nuestras generaciones no la van a tener esa cultura de donación, porque te voy a decir algo, los adultos, Mateo, en este caso, y también tu corazón, no nos enseñaron que esto se podía dar. No había avanzado tanto la genética, ni sabíamos cómo había avanzado tanto la medicina. Pero yo les puedo apostar a ustedes que ustedes sí lo van a lograr hacer, y a ustedes desprenderse de un órgano para poder hacer una donación va a ser mucho más sencillo. Pero si nosotros de adultos los apoyamos a ustedes con esas propuestas, este valor tan grande yo creo que sí se va a lograr. ¿Tú qué opinas? ¿Es importante que ustedes ahora lo manejen más fuerte y nosotros los apoyemos a ustedes? Es que Mateo no trae micrófono. No trae. Déjame, Cris, déjame darte una propuesta muy rápida de acción para lo que comentaron sobre la donación de órganos. Que por lo menos en el DF, todos aquellos que vayan a renovar su licencia de conducir, su licencia vehicular, viene un apartado donde en automático está tachado si quieres ser donador o no, y está tachado que no. Tú puedes en ese momento decirle, yo quiero ser donador, te palomean con que eres donador y te preguntan si quieres ser amplio o restringido. Amplio es que puedas donar hasta tejidos, piel, y en ese momento haces la diferencia. En ese momento puedes firmar una carta en la que te vuelves donador y tu licencia de conducir en automático aparece que eres donador altruista de órganos y de tejidos. Eso, por ejemplo, yo lo hice hace un par de meses, que me pareció excelente, que pudiera yo ser donador desde el momento en que vas y haces un trámite que requieres para poder conducir en el Distrito Federal. Perfecto, yo voy a hacer lo mismo. A mí me gusta hacer mención de este programa, me encanta, porque de verdad veo que los niños no han tenido ninguna censura, porque de verdad están diciendo lo que piensan. Y yo les diría, chicos, esto que dicen se va a lograr si aprenden a defenderse y a decir lo que piensan y a gritarlo. Y si no te hizo caso tu papá, ve con tu mamá, y si no con tu abuelita, con tu vecino, con quien sea. El asunto es no perder esta voz que ya han logrado, muchachos. A ver, Susi quiere decir otra cosa. Bueno, es un caso familiar que ha pasado, que se respete la ley cuando se dice que se tiene que dar para la alimentación, la pensión alimenticia, que se respete, porque en mi caso, en la familia, le pasó a un primo que su padre no da nada, no aporta con la alimentación. Claro. Importantísimo, ese es otro de los casos que se está, de hecho en ese caso en particular ya hasta es cárcel, la ley lo protege. Ya se legisló. Lo protege. Gracias, Susi. Acá tengo muchas llamadas en relación al juego. Dice un niño, la mayoría de los niños con los que, bueno, una persona que trabaja con niños dice, la mayoría de los niños con los que hemos platicado quieren una petición que se resume en queremos jugar. Ojalá pudieran dar más espacio a la importancia del juego. También Marcos Castilla dice, el mejor regalo es una verdadera familia funcional y unida. Nos dice Nicolás también en el Facebook, es cierto que hay que cubrir los derechos, no violencia, la salud, la educación,
son muy importantes, pero creo que a los niños les deberíamos dar la oportunidad de jugar y después preocuparse de temas de adultos. Yo sí quiero comentar algo. Aquí, bueno, en mi caso personal, yo como maestra normalista y como psicoterapeuta, sí les comentaría, y ustedes como pequeños legisladores y grandes el día de mañana, pídanle por favor a sus maestros de escuela, cuando una tarea escolar dura más de 2 horas, eso quiere decir que el maestro no trabajó y todo el trabajo se lo está dejando a los niños y a los papás. Una tarea bien dirigida, que es nada más un reforzamiento para los padres y para el niño como estudiante, no debe de durar más de 45 minutos y el niño siempre tiene. Padres, ustedes tienen que exigir que el niño siempre entienda lo que tiene que llevar de tarea y el material que tiene que hacer, que no sea muy excedente y que no dure más de 45 minutos para que un niño pueda ser feliz, hace su tarea y tiene el derecho a jugar. Claro. Porque a veces son horas. Y también un poco que los papás revisen, ¿no? Porque claro. Que también revisen, porque de repente a los papás nos pasa que metemos a los niños a miles de clases. Con esta exigencia, de repente están toda la mañana en la escuela o toda la tarde, depende el horario que tengan. Y la otra parte es que si la clase de natación, que si la clase de karate, que si la clase de taekwondo, que si la clase de declamación, lo que se te ocurra. Y entonces de repente los niños voltean y nos dicen, es que ¿cuándo juego? Sí, por supuesto. Si no tengo tiempo de pronto jugar. Los niños tienen una agenda tan ocupada en la consulta, se quejan los niños, ¿no? Sí. De que tienen que terapia ir a clases, aparte y terapia también. además, Si no tienen tiempo de juego libre. El otro día leía Mira, el yo juego es la también base del desarrollo de un niño. que solitos, no se les imponga el juego de tal cosa a tal hora, porque pues entonces ya pierden esta sentido de creatividad. Por ejemplo, ahorita que estamos en el periodo de vacaciones, dicen que es importantísimo en este periodo dejarlos en libertad porque es cuando descubren lo que realmente les gusta, ¿no? De repente se pueden acercar tal vez a los animales o se pueden acercar a una bicicleta o de repente se ponen a escuchar música. Y la verdad es que los papás nos ponemos a buscarles cursos de verano, de cosas que hacer, inclusive en vacaciones. Es importante que se incorporen los padres a las actividades lúdicas, recreativas de niñas y niños, pero que ellos vayan marcando la pauta. Es este proceso de escuchar. Tenemos niñas y niños tan empoderados, tan conscientes de sí, de sus derechos, que es importante esa parte reforzarla. Esta parte que decía de la participación tiene que ver desde ahí. Desde, por ejemplo, el tema de preparar la comida, preparar los alimentos, el que participen en qué quieren, qué no quieren, qué les gusta. Cuando ya están satisfechos. Cuando ya están en ese caso, si a ti, por ejemplo, no te gusta la cebolla, tú llegas a un restaurante, a una fonda y no pides algo con cebolla. ¿Por qué tú sí tienes ese derecho y un niño, una niña, no puede tener derecho a decir, no quiero hígado encebollado, no quiero esto, no quiero lo otro? Se tiene cuentas, puede haber sabores o cosas que no les gusten. Tienes razón, una de mis hijas que se llama Sofía, por cierto, no soporta el apio, pero aparte lo detecta en cualquier platillo. De veras, no es una cosa que no, ¿no? Por favor. Tenemos muchas llamadas de felicitación, ya estamos por terminar el programa. Agradecerles a todos los niños y a sus familias que estuvieron aquí. Además de las que ya leí de felicitación, también María del Carmen Medina Zárate se suma y dice, estoy maravillada al ver estos niños, grandes niños. Me doy cuenta del concepto de responsabilidad que tienen y lo triste sería que las autoridades cierren los ojos a oídos a las propuestas de estas criaturas. Pues ojalá que no sea así. Pues bueno, a mí me encanta que las propuestas ya las tenemos en este programa y las van a poder bajar porque las tenemos en YouTube. Gracias a todos, gracias a los especialistas, gracias a ti que siempre estás viéndonos. Nos vemos el próximo martes. Búscame en Facebook como Cristina Jauregui. Hasta luego.